buena con todos ustedes. Yo soy José Arturo Medina Silo y esta es una nueva edición desde mi tribuna en Japón. El día de hoy tenemos un invitado especial. Casi todos nuestros invitados, o no por decirlo todos, son especiales. Son personas que nos ayudan a nosotros a entender la problemática del Perú y mantener siempre esta cercanía con nuestra patria. Hoy día tenemos al coronel del ejército peruano, Juan Carlos Liendo O'Connor. Él ha sido director jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es un hombre con amplia experiencia y de fama y reputación internacional, sobre todo lo que es seguridad. Es un profesional a carta cabal y hoy día nos acompaña para poder entender la problemática del Perú, la inseguridad que hay en el Perú, porque él ha estudiado demasiado el tema y hace mucho tiempo que viene dando sugerencias y al parecer no se le quiere escuchar. Bienvenido, coronel. Un gusto tenerlo en el programa. Arturo, un gusto estar en tu programa, muy interesado en poder intercambiar algunos puntos de vista y un especial saludo para toda la comunidad peruana en el exterior. En el exterior estamos acá en Lima, que conozco y entiendo que cuando uno está fuera del país lo siente mucho más cercano. Así que va a ser para mí una alegría compartir algunos puntos de vista sobre un tema tan importante como es la seguridad. Coronel, hace mucho tiempo que el Perú se está ahogando en esta ola de delincuencia, en esta ola de asesinatos, secuestros. Y se habla mucho de la inteligencia, se está hablando muchas veces de que los estados de emergencia van a ayudar a acabar con esto y no se acaba. Es lo mismo de siempre y los resultados de siempre. Una falta de plan. ¿Su opinión sobre estos estados de emergencia sirven de algo? Bueno, en lo que hemos visto en los últimos 5 años, los estados de emergencia son totalmente inútiles e ineficaces frente a un fenómeno nuevo. Y los estados de emergencia fallidos son el reflejo de que en el Perú se tiene un gobierno y un sistema político totalmente débil, fracturado, en conflicto interno, aparte de ineficiente y corrupto, que no puede gestionar las acciones de gobierno en la dimensión que se requieren. Entonces, los estados de emergencia fallidos son la expresión de una clase política y de un gobierno que fallan, de políticos que no pueden gobernar, que no saben gobernar. Esa es la tragedia que vive el Perú hoy. Instalándome en ese tema, lo que ha dicho, una de las cosas más importantes del Estado fallido, me hace recordar a Chomsky, cuando él en el desarrollo de Estados fallidos toca estos temas. Y más importante lo que ha dicho usted de políticos que no están preparados, políticos que no son los adecuados. Tengo entendido que usted cuando asumió la dirección de inteligencia dio las sugerencias sobre los movimientos que existían en el sur del Perú. Había hecho ya un estudio. ¿Nos podría comentar al respecto? Bueno, yo no puedo comentar en términos abiertos los trabajos que yo hago dentro de la organización de inteligencia porque tienen la condición de secreto, pero sí puedo hacer unos comentarios desde el punto de vista académico y profesional como ciudadano, no como miembro de inteligencia. Y es ampliamente conocido, lo he escrito y siempre lo he manifestado públicamente, que no solo durante el corto tiempo de gestión que estuve en la Dirección de Inteligencia, sino ya como parte del estudio de un proceso político que continúa hasta el día de hoy, las condiciones de activación de la violencia social, de grupos desestabilizadores que ganan con la debilidad de un gobierno torpe e ineficiente, siguen vigentes. O sea, la violencia que crece día a día, las situaciones de un Estado polarizado y desestructurado son sumamente graves en el país, no solo desde el momento que estuve como jefe de inteligencia, sino desde antes, ya desde muchos años antes, y hoy están agravados todas esas índices de desestructuración política y violencia en nuestro país. Si no me equivoco, usted, entre las sugerencias que da, revisando algunas de sus declaraciones, las entrevistas que le han dado, usted sugiere que lo indicado en el tiempo de Dina Boluarte era convocar elecciones y asegurar que éstas se desarrollen en la forma más correcta, lo más transparente y con una legalidad que no pueda ser cuestionada. Efectivamente, eso es ampliamente conocido. El gobierno de Dina Boluarte, por las características políticas, entre comillas, abro comillas, saludables para el país, cierro comillas, el gobierno de Dina le correspondía ser un gobierno de transición. Así como hoy Geri es un gobierno de transición,
el gobierno de Dina tenía que ser un gobierno de transición, pero los poderes fácticos, principalmente económicos, financieros, empresariales, prefirieron que no. Prefirieron moldearla en beneficio de la economía del país, entre comillas, la economía de las grandes empresas y los grupos de poder, que se han visto beneficiados en el gobierno de la señora Boluarte. Y doy un ejemplo claro: los bancos tienen utilidades de más del 30%. Bueno, varios de los bancos, o sea, lo cual es una locura, ¿no? Y sí hay un crecimiento económico a costa del crecimiento de la delincuencia, la violencia y el crimen. Y eso es una decisión de los poderes fácticos peruanos y extranjeros que se relacionan con los gobiernos del Perú, y los ciudadanos peruanos pagamos las consecuencias de ello. Una de las partes para que, o sea, después de este proceso político fallido, dejándonos un estado fallido, se complicaba la cosa con esto de la delincuencia de los extranjeros, en combinación con la delincuencia nacional, lo cual se ha opacado. Usted tiene un punto de vista muy especial sobre esta nueva generación de ciudadanos que han llegado venezolanos, ya, o sea, no lo del éxodo, sino los delincuentes, hablando ya en claro, dándole un adjetivo calificativo a ellos. Usted tiene una idea muy importante que he visto en una de sus declaraciones sobre la rigurosidad de las leyes. ¿Nos podría explicar eso? Sí, claro. El fenómeno de violencia actual en el Perú está conectado directamente con el proceso de migración venezolana, una migración masiva, súbita, complicada, donde el más del 50% son ilegales, quiere decir que no están registrados y cruzan las fronteras cruzan las fronteras por zonas abiertas, que se han incorporado a la economía nacional de una manera muy ágil y dinámica. O sea, han no solamente llegado al Perú para hacer riqueza y desarrollarse, no todos, pero sí han encontrado un país donde la economía no solo los ha absorbido, sino la economía se ha dinamizado. Entonces, ese movimiento migratorio ha empoderado a la economía y ha desconfigurado está desconfigurando el tejido social y ha desconfigurado el proceso de seguridad. ¿Por qué? Porque al llegar casi 2 millones de venezolanos al Perú, en Lima vive por lo menos 700.000, 800.000 venezolanos, legalmente, eh, eh, han llegado a un país donde no hay infraestructura de trabajo, de vivienda, de salud, de educación. ¿Y quién ha absorbido eso? Las bandas criminales. Entonces, las bandas criminales, como el Tren de Aragua, han sido quienes han instrumentalizado la migración ilegal en todos los países donde están, y acá sobre todo en el Perú. Para el caso peruano, y aterrizando en una cifra, las personas que son integradas en bandas criminales de migración ilegal para ir de un país a otro tienen que pagar entre 10.000 y 15.000 dólares, por ejemplo, para ir a Estados Unidos. De repente a Perú entre 4.000, 5.000, 6.000 dólares. Entonces, nadie que migra tiene ese dinero para viajar y llegar a un país. Las bandas criminales las introducen, llegan esas personas al país y esas bandas criminales las integran en trabajos para pagar los cupos. Entonces, aquí los cupos y la extorsión en el Perú se ha expandido de una manera de dimensión social. La migración venezolana es parte de ello. Frente a esa circunstancia, se requieren medidas de acción drásticas que los gobiernos y el gobierno peruano no están dispuestos a tomar por el momento. Cuando menciona este tema sobre estas bandas criminales que ya están instaladas en el Perú, me hace reflexionar y sobre todo quiero recoger una de sus interpretaciones que usted tiene en una de sus declaraciones, referente a la necesidad de refundar a la policía, la necesidad de preocuparnos sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público, para que se agilicen los procesos. Pero yo pregunto una cosa, ¿no? Y quisiera su opinión, para que después me explique lo que esto es la necesidad de refundar la policía. Las autoridades locales, o a vista y paciencia, uno se pasea en Lima, prostitución está en las 24 horas del día. Y esas mujeres no están llegando solas. Esas trabajan para alguien, alguien las administra. La municipalidad no hizo nada, la policía no hace nada. Entonces, están coludidos, cobran cupos,
o son parte de esa sociedad delictiva, porque de ahí nomás, de lo pequeño, de lo que está visible, lo que se puede palpar, lo que se ve a diario, con lo que uno se topa, uno se da cuenta que esto responde a un movimiento criminal. De ahí, más allá, las bandas organizadas que ahora cobran cupo, que hacen extorsiones, nos deja esa preocupación. La policía es socia, los gobiernos municipales son socios, conviven, coexisten, o ya se acostumbraron a vivir con ellos. A ver, lo que el Perú está atravesando es un fenómeno criminal, tal como sucede y muy conocido en México o en Colombia, también está en Ecuador, en El Salvador, también llega a la Argentina, está iniciándose en Chile. O sea, es un fenómeno criminal que como una epidemia penetra todas las organizaciones del Estado y los estamentos de la sociedad. No quiero decir que todos sean criminales, pero sí hay una influencia directa del crimen en la vida de las personas, porque este es un fenómeno que tiene dimensión social, tiene dimensión política, porque estas bandas criminales financian campañas electorales, tienen representantes en el Congreso, directa o indirectamente, corrompen y extorsionan jueces y fiscales, infiltran la policía. Por eso es un fenómeno criminal. Pues estamos conviviendo con ello. Y esto, indico, es como parte de un proceso político donde el Estado pierde el principio de autoridad y las autoridades, no necesariamente coludidas, pero sí totalmente influenciadas, directa o indirectamente, en otros casos, coaccionadas, en otros casos, cómplices, todo es una mezcla, paralizan al Estado peruano. Lo están paralizando. Así como pasa en Ecuador, perdón, como pasa en Colombia, como pasa en México, como pasaba en El Salvador antes de Bukele. Entonces estamos viendo un fenómeno criminal que tiene dimensiones políticas, sociales y también económicas, porque nunca en el Perú ha habido tanta movilidad de dinero, capital informal en toda nuestra historia como ahora, porque hay mucha riqueza producto de la minería ilegal, del narcotráfico. Entonces, todo esto ha desconfigurado el principio de autoridad del Estado, la capacidad del Estado para hacer cumplir la Constitución y las leyes, y la única forma de salir de esto es con decisiones firmes, serias y bien orientadas hacia el bien común, lo cual es complicado y va a costar mucho al país. Bien, excelente. Compartimos la preocupación sobre lo que es necesario para el Perú. Coronel, hay una de las cuestiones que también llama la atención. Nosotros, los 70, los 80, se hablaba mucho del narcotráfico, la influencia del narcotráfico. No sé si es mi percepción, o estaré equivocado, tal vez, ¿no? Pero en los últimos años desapareció toda noticia de narcotráfico. Hace más de 15 años que no se captura ninguna organización criminal del narcotráfico. Y casualmente, leyendo una última información, el secretario de Estado americano se ha comunicado con el presidente de la República, o con el presidente Kerry. Eso ha sido anoche, si no me equivoco. Esto me trae a pensar, en estos momentos la administración americana, en el conflicto que tiene con Venezuela, está tomando como bandera, como estandarte de lucha, la lucha contra el narcotráfico. ¿Esto podría repercutir también en el Perú? ¿Podríamos ser nosotros el siguiente punto de Estados Unidos para atacar el narcotráfico? Porque supuestamente no existe. O sea, al parecer los narcotraficantes han escapado del Perú porque tienen miedo a ser secuestrados, extorsionados, tal vez. Porque de todas maneras está que fluye de droga fuera del país. Sí, el problema del narcotráfico no es un problema netamente peruano, es un problema que tiene dimensión global, está en todo el planeta Tierra. Pero el Perú es no menos de el primer o segundo productor de cocaína, que mueve el 38%, según Naciones Unidas, en una de sus últimas aproximaciones, no menos del 38% del capital que mueve el crimen internacional en el mundo. O sea, mira, 38% mueve la cocaína. Si el Perú es el primer productor junto con Colombia, el Perú entonces tendría el origen del 17% del capital del crimen internacional. Entre comillas, el 17% del PBI del crimen nace en el Perú. Mira, sin Oh, contar el oro ilegal. Eso no significa que ese 17% quede en el Perú no queda ni el 0,5% de eso. ¿Sí? Pero ese es el impacto global. En consecuencia, dos cosas. Sí, en el Perú la lucha contra el narcotráfico y en toda la región, ¿sí? Se debilitó
eh, este, eh, básicamente como un efecto de la política norteamericana, porque ellos emplearon otros patrones. Surgió otro fenómeno, el crecimiento del oro, del precio del oro y la explotación del oro, lo cual dejó al narcotráfico aparentemente fuera de juego, pero en el narcotráfico ingresó el fentanilo. Es una droga sintética que ataca seriamente a la sociedad norteamericana. Sobre este escenario, Estados Unidos le ha declarado la guerra, literalmente, a las organizaciones criminales de la región y tiene un despliegue militar inmenso como nunca en su historia en el Mar Caribe, apuntando a Venezuela y a Cuba. ¿Sí? Perdón, a Venezuela y a Colombia, Colombia. Ujú. ¿sí? A Colombia, Venezuela y Colombia. Al mismo tiempo, Estados Unidos está interviniendo en Ecuador, dirigiendo la lucha contra el crimen. Y el Perú está en la retaguardia inmediata. Pregunta, ¿a dónde van los criminales que ya no pueden entrar a Estados Unidos, que tienen la limitación para llegar a territorio norteamericano? Mira, portaaviones, submarinos, aviones y más de 6.500 tropas en el Caribe. Ya no pueden salir los criminales de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Centroamérica, del Caribe a Estados Unidos. Pregunta, ¿hacia dónde van a irse? Se está produciendo en forma silenciosa una migración de esos criminales al Perú que no tiene el control de las fronteras. Esa llamada del presidente, del secretario de Estado, Marco Rubio, al presidente peruano, se enmarca en ese contexto. O el Perú lucha contra el crimen o el Perú va a ser devorado por los criminales. Esa es la disyuntiva que tenemos en este momento. Estamos casi a un paso. Las leyes que favorecen al crimen acá han salido como pan caliente a las 6 de la mañana. Este, El problema más que las leyes son las personas, Arturo, las personas que gobiernan. O sea, las leyes no sirven de nada o sirven de muy poco si es que los gobernantes no toman decisiones y acciones políticas. Y en el Perú no se toman ni acciones ni decisiones políticas, solo se toman fotos y se dan declaraciones. Eso es lo que está pasando. coronel, y esas acciones políticas que se tendrían que tomar, algunas, ¿usted tiene en carpeta? Sí, yo las he expuesto muy detalladamente y te las resumo en forma breve, en base si me permites, Arturo, Sí, sí, en sí, sí. base a lo que estamos conversando, ¿no? La dimensión de los problemas de seguridad en el Perú no es seguridad ciudadana, que es la seguridad en las calles. Estamos viendo un problema de seguridad nacional porque tiene dimensiones internacionales, es un hecho concreto, dimensiones políticas, económicas y sociales. Lo estamos describiendo. En consecuencia, el problema es de seguridad nacional. Las medidas, para ello, el presidente debe convocar al Consejo de Seguridad Nacional, donde se toman las decisiones para casos graves, se toman medidas de régimen de excepción constitucional, regímenes de excepción, para definir el problema, nombrar un responsable, hacer un plan, una estrategia, asignar recursos, asignar responsabilidades en tiempo, espacio, objetivos claros, en una estrategia integral expresada en una directiva. Para eso es el Consejo de Seguridad Nacional. Y se plantean 5 acciones estratégicas de carácter inmediato y temporal por un periodo de 6 a 9 meses mínimo para empezar a solucionar los problemas. Y esas 5 medidas estratégicas son el agravamiento de penas, las detenciones masivas, segundo lugar, jueces civiles y fiscales sin rostro, juicios sumarios para que los juicios no duren más de 5 años, ¿no? Y cárceles temporales tipo prisionero de guerra, porque no se pueden construir cárceles, esperar 2 años, 3 años a construir cárceles que están hacinadas las cárceles. La ingeniería militar las construye muy rápido en 15 días. Todo esto con una finalidad doble, entre 6 a 9 meses, temporal, ¿no? Dar un espacio de tranquilidad a las personas en el país y que el Estado recupere el principio de autoridad, mientras entre 6 y 9 meses
se hacen las reformas estructurales mínimas sobre el Ministerio del Interior, sobre la policía, sobre el Ministerio Público, sobre el sistema penitenciario y sobre los sistemas de inteligencia. Esto entre 6 a 9 meses, para después de los 9 meses ya ir empleando un plan por 2 años, hacer las correcciones y luego de 2 años, quiere decir recién en el tercer año, ya tomar las medidas progresivas de recuperar el país y reparar el Estado. Eso es indispensable, inevitable. No hay otra forma de hacerlo. Nadie me contradice, solamente dictan medidas aisladas y no se toman decisiones políticas. Eso es un poco, Arturo, la propuesta. Es un proyecto a mediano plazo, hablando del tiempo que quedaría para una gestión de gobierno. En Coronel, el corto plazo, también, porque si el gobierno hoy convoca al Consejo de Seguridad Nacional y empieza a tomar las medidas temporales, hoy tiene 9 meses, está sentando las bases para que el próximo gobierno continúe. Esas medidas que te he dicho son de carácter inmediato para ser implementadas en los próximos de 6 a 9 meses. Después viene el trabajo de mediano plazo y después viene el de largo plazo. Porque este problema no se soluciona en una semana, Arturo, ni en un año. Nos va a tomar mínimo 5 años recuperar el país. Quien diga otra cosa está mintiendo, ¿no? O está diciendo cosas que no son reales. tiene toda la razón. En realidad reconstruir, hay que reconstruir todo, como está quedando el país Exactamente. actualmente. Coronel, una pregunta rapidísima nomás. El peligro que pueda traer, ahora que se habla tanto de que tienen que ingresar las Fuerzas Armadas a esta lucha, las Fuerzas Armadas, por decir el caso que sucedió en México, ¿no? Al ingreso de las Fuerzas Armadas terminaron siendo a la finales socios o vinculándose demasiado con estos cárteles criminales, ¿no? ¿No se correría un riesgo así en Perú? Muy buena pregunta y la respuesta es muy clara. A ver, en México fracasa porque se emplea la Fuerza Armada en forma tímida y débil, no contundente. Para mí fue adrede. El empleo de la Fuerza Armada debe ser total, decisivo, completo, no a cuentagotas, no en apoyo de la policía. En el Perú hoy dice, la Fuerza Armada apoya a la policía. Eso sí contribuye a la construcción, a la corrupción. Eso sí contribuye a la debilidad. En el caso del México, las respuestas fueron a cuentagotas. Mientras el ejército atacaba a los criminales se armaban, a tal punto de que en México formaron ejércitos particulares porque nunca se empleó la Fuerza Armada en forma decisiva. Si se- Este no es un problema que se resuelva con tanques, aviones o misiles, ¿ah? La Fuerza Armada, sí, es la única alternativa porque la policía no funciona, eso es cierto, pero tiene que ser complementada con medidas políticas, económicas, sociales, culturales, en diversos aspectos. No, la Fuerza Armada no va a solucionar sola este problema. Se necesitan medidas integrales, pero si la Fuerza Armada entra, tiene que entrar con todo, no a cuentagotas. Esa es la diferencia. La necesidad urgente de tener un próximo gobierno que sepa bien lo que quieren hacer, ver los planes de gobierno y lo que se acojan a dar solución a los grandes problemas. Coronel, disculpando esta pregunta que creo que es indispensable, creo que los que van a apreciar esta entrevista se preguntarán, y creo que es la pregunta clave para concluir la entrevista. ¿Postula al Congreso? Bueno, eso sí es una pregunta clave. Yo estoy inscrito como militante del partido Avanza País. Philly Butters me pidió que lo apoye, que lo acompañe. En estos momentos se están armando las listas electorales y obviamente yo sí podría participar de una opción electoral si es que se encuentra el espacio para implementar soluciones verdaderas, firmes y necesarias para el país, y que se acepte el costo. No medias tintas y no propuestas débiles o edulcoradas o maquilladas con flores. Se necesita algo firme. Yo considero que Philip Butters representa ello. Yo he aportado todo mi conocimiento. Veremos qué tan útil puedo ser para el partido si es que lo considera necesario. En todo caso, yo siempre estaré pronunciándome y comunicando lo que considero que es importante que en el Perú se haga, Arturo. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Estamos hablando con un futuro senador de la República.
Y estaría muy bien. Tiene usted una idea, Vamos, tiene un vamos a ver. plan, tiene una idea, tiene un plan, ya tiene algo diagramado para aplicación inmediata. Tiene la suerte de que el mismísimo candidato a la presidencia, Philip Butter, en más de una entrevista siempre ha destacado que en su grupo de asesores, en el grupo de los gerontes, por así decirlo, está usted ahí dirigiendo esta lucha por la seguridad. Y me parece muy bien, de verdad, escuchándolo y leyendo, he estado investigando todas las propuestas que usted hace, me parece que es alguien quien tiene las cosas claras, que el estudio que ha hecho es muy minucioso, enfoca el problema y sabe cómo atacarlo. Y totalmente estoy de acuerdo en que esta es una guerra sin cuartel, porque si no perdemos el país. La Exactamente. anarquía nos está gobernando demasiado ya. Es demasiado, no, no se puede vivir así. Coronel, en realidad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y espero que cuando sea senador, su teléfono lo tenga ahí activo para llamarlo y hacerle las entrevistas que son necesarias. Queda comprometido. Eh, Encantado, Arturo. Encantado, Arturo. Ha sido un gusto conversar contigo. Ahí lo tienes a Ricardo permanentemente así en contacto y cuenta conmigo. Un saludo especial para toda la comunidad peruana en el exterior, que sé que extrañan a su país, que lo quieren más que nunca. Y en el Perú sí hay gente interesada en salir adelante, sí hay personas comprometidas con hacer los esfuerzos necesarios para hacer lo que se tiene que hacer. Veramos qué es lo que marca la providencia y qué es lo que marcan los próximos días, Arturo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, esta ha sido una entrevista especial. Todas las que hacemos son especiales. Es una de las personas mejor entendidas del problema de la seguridad. La semana pasada ha habido mucha preocupación sobre estos temas de seguridad. Muchos ha hablado aquí, he recibido muchas llamadas. Y hoy día creo que esta entrevista les da una visión de lo que es el Perú, cómo está el Perú y cómo se puede dar solución a estos problemas. No en 10 días ni 15 días, es de largo aliento. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana, que tendremos otra entrevista especial para ustedes. Muchas gracias. Arturo Medina, el inquisidor de los políticos ineptos en la tierra de los votos y promesas incumplidas, donde los líderes hablan pero nunca dan la salida y los pondrá al descubierto con mordaz, sarcasmo, ironía cruel. Políticos ineptos, falsas sonrisas, engaños mientras el pueblo sufre.